Amigos, qué bueno saludarlos, espero que estén muy bien. Aquí estoy de vuelta para seguir charlando de mis experiencias y mis recuerdos con relación a los mundiales que, como les he dicho anteriormente, no necesariamente tienen que ver con lo que pasaba en la cancha, ¿sí? Es el turno de México 86, una época difícil, una época, digamos, complicada porque yo estaba entrando a la adolescencia, ¿sí? Esa época tan quisquillosa en que uno no sabe ni qué quiere, ni cómo lo quiere, ni con quién lo quiere. Difícil época esa de los 13 años, yo los había cumplido en marzo. Y recuerdo también que estaba cambiando de una etapa de mi vida, por obvias razones, de pasar a la primaria a los básicos. Yo estudié toda mi primaria en la escuela Josefina Alonso Martínez, anexo al Colegio San Sebastián, de donde me siento muy orgulloso de haber salido y representarlo lo más dignamente posible que puedo allá donde voy. Y entonces mi papá, con visión, ¿no? Mi padre, pues somos 6 hermanos, él estaba pensando en que yo debía estudiar pero al mismo tiempo aprender algún oficio, y con esa visión me inscribe en el doctor Carlos Martínez Durán, a la par de la Universidad de San Carlos. No sé si todavía existe, no sé cuál es la modalidad, en aquella época era experimental por lo mismo, porque usted a la vez que estaba estudiando esos básicos o empezaba a estudiar una carrera a partir del cuarto, pues iba aprendiendo un oficio, dibujo en construcción, electricidad, como el Fishman más o menos. Y entonces lo recuerdo claramente, y era una época en donde una maestra de idioma español, nunca se me olvidará, porque uno, al no tener tanta conciencia plena, no leer, en aquella época era más complicado estar al día de lo que pasaba a nivel mundial porque no había internet, pero bueno, estaban los diarios y uno se podía más o menos informar. Pero ella decía: los mexicanos están diciendo a gritos que no quieren goles, sino lo que quieren son frijoles, ante la carestía de la vida, ante la inflación, ante la pobreza. Imagínense, estoy hablando del año 86, ya se oía todo eso. Aquí estábamos en una etapa de transición, porque también llegaba un civil al poder después de años de gobiernos encabezados por militares, ¿sí? Llegó Vinicio Cerezo en el 85, si no recuerdo mal, a través de las elecciones. Pues bueno, eso pasaba en Guatemala. Yo estaba llegando al primero básico y venía la Copa del Mundo. Con el tiempo, con el paso de los años, uno se va empapando en muchas anécdotas y muchas cosas que pertenecen única y exclusivamente al torneo. Pero bueno, mientras uno se enteraba de eso, pasaban muchas cosas alrededor, ¿no? Ya les decía, lo de los 13 años, lo del Martínez Durán, y siempre, no sé por qué razón, desde el 82 me atraía a España, ¿sí? En esa época del 86, pues estaba la Quinta del Buitre en su apogeo, empezando por Emilio el Buitre Butragueño, y no sé, algo pasaba con esa selección que a mí me cautivaba tanto. Resulta ser que había una selección revelación en aquella época, que era la selección de Dinamarca, una selección que se dio el lujo de meterle 6 a los uruguayos, lo recuerdo con mucha claridad, teniendo enfrente al príncipe Enzo Francescoli. Pues le metieron 6, y lo cierto es que en un momento dado se ven las caras con España y había zozobra por ver qué hacían los daneses, y resulta que les pegaron un baile los españoles, incluyendo una participación soñada de 4 goles, si no recuerdo mal, de Emilio el Buitre Butragueño, que acaba de estar aquí en Guatemala, por cierto. Imagínense ustedes, un banco del sistema patrocinando al Real Madrid, cada quien con su pisto hace lo que le dé la gana, ¿no? Pero bueno, entonces el Buitre Butragueño ya era figura. Yo no sé si lo saben, y alguna vez voy a hacer una charla motivacional, espero que les sirva, o inspiracional, porque uno no motiva realmente, uno inspira o no inspira. Yo crecí en las cercanías del barrio El Gallito, y de hecho sí pisé muchos sectores de allí, porque mi familia materna, bueno, en realidad la materna y la paterna crecieron en algunos lugares adyacentes, ¿sí? Entonces, yo para aquel entonces iba al mercado El Gallito, donde estaba la feria del Gallito, en la mera 13 calle. Recuerdo muy bien que era muy divertido, era muy emocionante ir a la feria, ¿no? Yo estaba jugando, no recuerdo bien, ese dato sí no lo tengo claro, no sé si estaba jugando futío
o estaba jugando lanzar los lenes, le decíamos, a las argollas. Pero algo de eso estaba haciendo y yo no estaba poniendo tanta atención como a una televisión pequeñita de unas, no sé, 12, 14 pulgadas en blanco y negro. Y estaban pasando el partido, porque en esa época no es que uno se estuviera metido en la tele, en la casa, no, era patojo, ¿no? Y entonces estaba viendo cómo España estaba jugando contra la selección de Jan Seulemans, contra la Bélgica de Jan Seulemans, de Vincenzo Schifo, en fin. Y entonces estaba jugando con esa selección que además tenía un porterazo, Jean-Marie Pfaff. Y bueno, recuerdo que empataron y que fue necesario ir a los lanzamientos desde el punto del penal, y allí se quedó España, y digamos que fue una desilusión que yo sentí en aquel momento, ya por la furia, ¿no? Como se le llamó tantos años. Recuerdo con mucha claridad un partido en el que España había marcado al Brasil, porque creo que se vieron en la fase de grupos, y no valieron el gol porque no había como comprobarlo. La pelota pega en el travesaño y luego pica adentro. No sé si Mitchell le pega, ahora mismo les mentiría. Pero bueno, era muy, muy interesante esos flashazos que uno recordaba. Siempre la voz de don Manuel Pinto Castellanos, don Meme Pinto. Creo que ahora sí ya estaba Pepe Mitrovich en Estudio Estadio. Recuerdo con mucha claridad parte de las eliminatorias, porque hubo mucha zozobra alrededor de la clasificación de la selección argentina. Primero que nada, no se jugaba de la misma manera la eliminatoria, así como ahora, 2 vueltas todos contra todos, que es súper emocionante. Se hacían un par de grupos, eran menos los que clasificaban a la Copa del Mundo, eran ya 24, y a Argentina le costó mucho trabajo, de tal manera que fue necesario llegar al último partido, al Monumental de River, para enfrentarse a Perú, una Perú quisquillosa, una Perú de verdad que metía con todo. Recuerdo yo que había alguien de apellido Reina y que tuvo a Maradona, pero lo tuvo, le respiraba en la nuca todo el tiempo. Sí, no sé qué tanto incidió Maradona en ese partido. Lo que sí les puedo decir con el paso del tiempo es que se volvió un partido muy, muy sonado, porque Argentina tuvo que venir de atrás para que, faltando 9 minutos para que terminara el encuentro, el Tigre Gareca, sí, el mismo que acaba de dirigir a la selección de Perú y que acaba de abandonar, marcara el gol que finalmente le da el boleto a la Copa del Mundo a la selección de Argentina, y después todo lo que vino ya es historia. Por cierto, como hecho anecdótico, el Tigre Gareca no fue convocado para la Copa del Mundo, en su lugar llegó Jorge Valdano, y también todos conocemos la historia. Volviendo otra vez a lo que pasaba en las canchas, pues bueno, yo pensaría que podría recordar con mucha claridad la narración de Meme Pinto en el gol de Maradona a los ingleses, por ejemplo, ¿sí? Maradona, 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 sigue Maradona, 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 gol. Una cosa así, más o menos. Y empezaba también, no sé si todavía usaba el tema de Gloria de ¿cómo se llamaba esta chica que en paz descanse? Laura Branigan. No sé, a lo mejor era otra música, ¿no? Pero muy emocionante cómo Argentina se fue abriendo campo, ¿no? Nadie daba un centavo por ella, se fue abriendo cancha, fue dejando rivales de la talla de Inglaterra, de la talla de Bélgica, y hasta desembocar en una finalísima contra los alemanes. Yo debo reconocer que en esa ocasión le iba mucho a la Argentina. Creo que era más la simpatía con Diego Maradona, porque era un fuera de serie. Llegó en su plenitud total, diría yo, de su carrera, muy maduro. Otra anécdota que yo recuerdo también pasa por la forma como, a ver, que es para hilar las cosas, la forma como los mexicanos se le fueron pero con todo a Hugo Sánchez. Estaba jugando México contra Paraguay, ¿sí? Y resulta que hay un penal en favor de México, y lo va a tirar ¿quién? Pues claro, Hugo Sánchez, la estrella que estaba ya brillando en el fútbol de España. No sé si para ese entonces ya había pasado del Atlético de Madrid al Real Madrid, creo que sí, pero era el Pichichi, por Dios. Toma la pelota y falla el penal contra la Gata Fernández, nunca lo voy a olvidar. Y después los titulares de más de algún medio eran Hugo Tarugo, porque había fallado el manito, como se le conoció, o el niño de oro, muchos años a Hugo Sánchez. Eso evidentemente lo marcó.
recuerdo el gol de Manolo Negrete, una joya de gol contra los búlgaros, creo yo, o la Sasazo por los 3 clavos de la cruz, y desde luego la final, ¿no? Es inevitable, esa final de mucho nervio, ¿no? De dientes apretados, de no saber, porque dicen que los alemanes nunca pierden y cuando te alcanzan te ganan y te superan, pero bueno, Argentina supo sufrir el momento en el que le empatan el partido y supo finalmente sentenciar gracias al gol de Jorge Luis Burruchaga. Así es como yo recuerdo el Mundial de México 86, el pique era la mascota en alusión al picante. Estaba leyendo otro dato, por cierto, que en esa clasificación, fíjense ustedes cómo es la vida y cómo es el destino. Antes de calificar la selección de Argentina en ese partido contra Perú que se juega en River, el árbitro es Romualdo Arfi Filo, un brasileño, y él es el que al final de cuentas también es quien imparte justicia en la final de 1986. Así que todo eso pasó allá en el lejano 1986. En cualquier momento vuelvo para contarles más detalles, más anécdotas, y nos tocará Italia 90.